le sirvieran, sino para servir. Pero a veces se nos olvidan los niveles de unción. ¿Sabe cuál es el nivel de unción para mí más relevante dentro del cuerpo de Cristo? El servicio. Porque en el servicio Dios te forma. En el servicio te sacan canas verdes. En el servicio te rompen el orgullo. En el servicio muchas veces te van a hacer cosas que tú no quieres hacer, que de hecho ni siquiera en tu casa haces, para que la iglesia lo haga. ¿No le gustó esa palabra? Aleluya. Y a su nombre. Dime cuántos servicios tú tienes y te diré a dónde Dios te va a llevar. Y a su nombre. ¿Saben? Yo hace algunos años estuve cantando en un grupo y viajando a algunos lugares. Y yo recuerdo cuando a mí me llamaron y me dijeron: Leví, no hay puesto para ti. Es más, eres el plan Z. ¿Cuál plan era? El último. El último. El Z 2.0 eres tú. Y a su nombre. Y yo tenía tantas ganas de servir a Dios como hasta el día de hoy. Tenía un anhelo tan profundo de querer servir a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Que yo le dije una vez a ese hombre que me dijo que era el plan Z: dame algo que hacer. Como no me dio nada, ¿sabe lo que hice yo? Me compré un pañuelo, me compré una escoba, y donde estaba el grupo estaba yo barriendo y limpiando el altar antes que ellos llegaran. Porque el servicio, escúchame, el servicio te lleva a hacer muchas veces cosas que nadie quiere hacer. Amén, amén. Yo soy pastor de una iglesia en Cartagena con mi esposa, para la gloria de Dios. Y si yo llego y el baño no está limpio, yo lo limpio así me toca predicar. Amén, Y a su nombre. amén. Si yo llego y de pronto hace falta hacer cualquier cosa y está en mis posibilidades hacerlo, yo lo hago. No tengo que enviar a nadie, porque el mayor ejemplo fue Jesús, que sirvió a los demás. ¡Aleluya! Porque yo no lo puedo hacer. Amén. Y a su nombre. Y ese era Leví Josué. Leví Josué era el que recogía los cables. ¿Y quién lo va a llevar? Pero Leví, tú tienes esto, tienes lo otro. ¿Qué voy a tener? Yo no tengo nada. Lo que tengo lo tengo por basura. Yo vine a servir a Dios. Ah, bueno, cuidado ahí. Y a su nombre. Ahí le llamamos en estos días. Y empezaba a recoger cable, empezaba a montar parlantes, sí, claro. empezaba a hacer lo que nadie quería hacer. Dios lo bendiga. Pues. Un día llegué como 4 horas antes de una administración que tenía el equipo. Y yo en mi cuarto practicaba las canciones sin que nadie se diera cuenta. Santo. Cuando David, Dios lo estaba procesando, lo estaba formando. De hecho, hasta vino Samuel para ungirlo. ¿Qué pasó al otro día? No pasó nada, siguió cuidando ovejas. Samuel lo ungió y no pasó nada. Le iba y le sacaba los chuques a Saúl, bendito el nombre de Jesús, y seguía en lo suyo, porque él sabía que el tiempo de Dios es perfecto. El que va a servir, el que va a honrar a Dios, sabe cuál es el tiempo perfecto para levantar la voz y para callarse. Así es, amén. Así es. Escúcheme. Y ahí estaba yo, cuando de pronto veo que suena el teléfono del director del movimiento. Se enfermó el pianista. Ahí estaba David, esperando que su padre le dijera: llévale la comida a sus hermanos, Aleluya. que te está esperando un Goliat. Porque hay gente que cree que el primer llamado le va a tener todo en bandeja de plata, y no es así. Así es. El primer llamado es para ver, aleluya, si realmente tú estás viviendo lo que dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia, Así pero es, solamente los violentos la arrebatan. Aleluya. Solamente los que Amén, creen que amén. Dios puede hacer algo cuando nadie cree. Amén. Oh, poderoso. Y a su nombre. Gloria a Cristo. Y ese fue Leví Josué. Fue allá y me dijo el director: ¿cuántos temas te sabes? Yo le dije 8 y medio. Ay, ay, ay.
Pero si nosotros tocamos mínimo 12 temas, le dije, dame uno para ministrar y ya. Esa noche, nunca se me olvida, empezó la primera canción, la toqué, hermano. Es más, si me dejaron después de eso, era por pura misericordia y amor de Dios. La segunda y la tercera, y Dios mío, yo esperando la mía. Esperando de que mi papá me dijera, ven a llevar la comida a tus hermanos. Cuando me dice ya, empieza a adorar. Yo nada más recuerdo que cerré mis ojos y empecé a cantarle al Señor como Él me enseñó en la intimidad. Porque cuando yo estaba en la intimidad, mi amado hermano, yo agarraba las almohadas y las ponía en la cama y ponía el piano y me ponía a adorar. Le decía, Señor, cuando tú me empieces a llevar a las grandes plataformas, bendito el nombre de Jesús, voy a empezar desde aquí, porque tu palabra dice que busquemos al Padre en el secreto, y mi Padre que me ve en el secreto me recompensará en lo público. Y Dios necesita un corazón que le sirva con amor sin esperar nada a cambio. Amén. Y ese era yo, ahí en un cuarto donde nadie me conocía. Santo. Porque hay gente que quiere ser reconocida sin antes que Dios lo conozca en la intimidad. Así es. Hay gente que quiere que la reconozcan cuando todavía no sabe cómo habla el Padre. Así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y me quebranta esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios está buscando más relación que plataformas. Dios está buscando más que tú le busques, que entiendas cuando Él habla, que entiendas cuando Él se susurra, cuando Él te quiere mostrar sus caminos. Todo lo demás es añadidura. Y yo estaba ahí. Adoramos a Dios y Dios hizo lo que tenía que hacer. Ese lugar tembló. Había un pastor que tenía más de 12 años invitando a ese mismo grupo y le dijo al director, esto nunca había pasado de que hace 12 años te habíamos invitado. Y a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque un corazón de servicio humilde Dios lo reconoce y lo levanta. Amén. ¿Cuántos están listos para que Dios lo levante? Amén. Pero fue necesario que se levantaran las cosas que se levantaran para que vieras la mano poderosa de Dios actuar en este tiempo. Y Dios hace cosas extraordinarias. Viajé por algunos países. Dios me llevó a muchas cosas importantes a nivel cristiano. Gloria a Dios por eso. Pero lo más importante fue un día que me conseguí con Dios. Ya Dios me había dado todo lo que yo le había pedido. Y a su nombre. Porque yo le dije algo. ¿Se acuerda? Tenemos que morir a nosotros. Si queremos más gloria, tenemos que morir a nosotros. Si queremos más milagros, tenemos que morir a nosotros. ¿Sabe esa mujer que se paró ahorita aquí? Claudia, creo que se llama. Claudia. Ella murió a ella misma. Ella lo dijo. Ella dijo, yo no creo que Dios me envió este castigo. Ella tuvo que morir a esos pensamientos para empezar a ver la mano de Dios actuar en su vida. Y a su nombre. Venía en un avión de México para Colombia. Cuando escuché la voz de Dios clara que me dijo, ya cumplí tus sueños. Ahora yo quiero que tú cumplas los míos. Ay, bendito Dios. Yo me quebranté en ese lugar. Llegué a mi casa. Y desde ese día le dije al Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y muchos de los que estamos aquí dirían, pastor, vino la gloria, vinieron los millones, vinieron los carros. Pues no, vinieron los procesos. Y a su nombre, vinieron las cosas que vendrían a matar todas las cosas que yo creía que había alcanzado por mis propios méritos. Porque si alguien quiere recompensa, si alguien quiere aquí ver la mano poderosa de Dios actuar en su vida, tienes que morir a ti mismo. La semilla, cuando es sembrada, tiene que morir para dar fruto.
Amén. Y a su nombre. Amén. El salmista dice que lo que sembró con lágrimas recogería con regocijo. Entonces Dios me tuvo que pasar a mí por un proceso fuerte. Y no iba a hablar esto porque tenía otro mensaje, pero Dios me está diciendo que lo suelte aquí. ¿Se lo suelto o no se lo suelto? Sí, suéltelo. Empezó mi desierto. Fui a la embajada americana, algunos países nos conocían, empezó la fama y a su nombre. Había una gira mundial hasta que llegué a la embajada americana y me dijeron: te negamos la visa. Ay, ay, ay. Literalmente todos los pasaportes de mis compañeros de ministerio fueron aprobados y el mío lo hicieron a un lado. Wow. ¿Casualidad? No lo creo. Y a su nombre. Entró la frustración. Entró en mí las discusiones internas diciendo: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está sucediendo esto conmigo? Si yo te he servido. Pero Dios me dijo: ¿te acuerdas que te dije que ya había cumplido tus sueños? Ahora tú ibas a cumplir los míos. Entonces aguántate. Ay, ay, ay. Porque cuando, aleluya, queremos que Dios nos responda rápido, pero nosotros no respondemos rápido a Dios. Así es. Y a su nombre. A veces queremos un now de Dios, que Dios aparezca inmediatamente, pero cuando Dios nos llama y nos dice: Carolina, dale. ¿Dónde está Carolina? No hay ni una. Y a su nombre. Y así hizo Dios conmigo. Y muchos dirán: bueno, me negó la visa, hay otros países que puedo visitar. Pero resulta que no habían países ya. Toda la agenda cerrada. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Ay, padre. Porque Dios a veces es intencional en cerrar puertas. El mismo Dios que las abre las cierra, amado. Y Dios me tuvo que pasar a mí por procesos mucho más dolorosos. Porque yo le había dicho a Dios un día que iba a cumplir su sueño. Y a su nombre. El cumplir el sueño de Dios determina el nivel de compromiso que tú tienes para hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Si tú decides hacer la voluntad de Dios, amarres el cinturón. Y a su nombre. Porque te van a machacar hasta lo más profundo de tu vida. Escúchame. Yo soy nieto, hijo de pastor. Y vi muchas veces a mi padre y a mi abuelo quebrados en un altar, orando sin saber qué hacer. Y a su nombre. Llorando de dolor por tantas cosas. Y un día le dije al Señor: yo nunca voy a ser pastor. Y a su nombre. Mi papá cometió un error y se separó de mi mamá. Y en ese periodo de tiempo donde mi papá y mi mamá se separan, yo me enloquecí. 12 años metido en discoteca cantando, porque desde pequeño hacía esto. Hasta que un día Dios me jaló por las orejas, y a su nombre, y me dio una oportunidad. Me estuvo procesando, me dijo: Leví, tú me vas a servir a mí. Fui para los brujos, porque la música secular muchas veces van donde los brujos para que le echen brujería y prosperen. El brujo, cuando yo entré, me dijo: yo no sé qué tiene este muchacho que no puede estar aquí. A uno de los pelados que estaba ahí se le salió y que Leví Josué, sal. ¿Cómo que Leví Josué si este muchacho está ungido? Wow. Mi mamá me cuenta que cuando yo nací muerto. Y me dice mami que los médicos dijeron que no iba a poder hablar, ni caminar, ni hacer nada, que iba a terminar en una silla paralítico. Wow. Pero antes de eso, mi papá me iba a llamar Carlos, y a su nombre. Mi papá se fue de rodillas a orar, me cuenta, y me dice que fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo: dedícamela a mí, ponle Leví Josué, porque él me servirá. Wow. Claro, eso no hay brujería.
No hay nada que se pueda levantar que cuando tus hijos están marcados por el poder de Dios, Satanás no puede hacer nada, no los puede ni tocar, no los puede ni siquiera pensar que pueda hacer algo con ellos. Amén, así es. Ahí estaba yo, queriendo cumplir el sueño de Dios, porque sabía que había una herencia. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 13, 22, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Y dice, pero la riqueza de los pecadores pasa a las manos de los justos. Y a su nombre. Porque hay herencia para aquellos que son ungidos y que Dios ha escogido desde el vientre de su madre para darlo por profeta a las naciones. Y a su nombre. Aleluya. Hay un propósito, hay una asignación. Hay algo que Dios nos marcó a cada uno de nosotros para que nosotros cumpliésemos eso. Aleluya. Y yo tenía que vivir mi primer proceso. Mi primer proceso fue estar lejos de... Mira, yo iba a lugares donde la gente entraba y se enloquecía, empezaban a hablar en lengua y me hablaban en parte de Dios en una discoteca. ¿Usted se imagina eso? Una vez fui a un lugar donde vendían droga. Y el mismo que me está vendiendo la droga se le entra el Espíritu Santo, empieza a hablar en lengua y me dice, te estoy buscando, tú eres mío, no te vas a ir de mi mano. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Yo tuve que salir de ese lugar, yo estaba buscando la cámara escondida. Y ese era yo, queriendo hacer mi propia voluntad. Pero cuando nosotros somos sellados por el poder de Dios, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre le dije a Dios, voy a cumplir tu sueño. Dios me trajo a este país, soy de Venezuela, de Maracaibo. Un día le dije al Señor, después de que me saca de todo eso y me entra en su presencia, le digo al Señor, bueno Señor, ya te voy a servir. Estaba bien económicamente enchufado, como decimos nosotros en Venezuela. Bendito el nombre de Jesús. Con carro, casa y beca y todo lo que usted quiera, bien posicionado. Cuando escucho la voz de Dios que me dice, me vas a servir. Y yo le dije, bueno, yo le creo a Dios que Él me va a servir. Y yo tomé los poquitos que tenía y me fui para la casa de una tía mía que es oración y ayuno, oración y ayuno. Me acuerdo yo que cuando llegué allá me dijo, así en la entrada, en un lugar donde ella oraba, quítese los zapatos, mijito, me dijo así. Entre descalzo, por favor. Y sí. Era un nivel de oración impresionante. Y yo voy donde mi tía buscando que me pechiche. Pero cuando Dios quiere madurar a alguien no lo pechicha. Le dice las cosas que tiene que decirlo. Por eso me identificaba con la pastora ahora cuando decía, cuando Dios va a hablar, habla. Y cuando Dios habla, la tierra tiembla. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando va a corregir o va a exhortar, exhorta. Bendito el nombre de Jesús. Y yo esperaba que mi tía me dijera, mijito, quédese. Usted está muy joven. ¿Qué va a hacer por allá si nadie lo conoce? Y a su nombre. ¿Sabe lo que me dijo mi tía? Mi tía me dijo, si Dios le habló, más te vale que lo haga. Y a su nombre. Y uno se pone a buscar resultados y se pone a buscar palabras que sean convenientes para uno, pero Dios le desbarata los planes a quien sea para hacer su plan. ¿Alguien me está comprendiendo aquí? Entonces, mi amado hermano, ¿sabe lo que pasó conmigo? Yo tenía unos tiquetes comprados para Panamá, pero Dios me dijo Panamá no, Colombia. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo me fui por una iglesia a ministrar, me puse en el piano y un profeta loco un día se dijo, veo sobre ti la bandera de Colombia y no te vas para Panamá, te vas para Colombia. ¿Cómo? Si yo tengo todo listo, me está esperando una empresa en Panamá que me va a dar la posibilidad de empleo. Te vas para Colombia. En el primer momento no lo entendí, pero cuando llegué a Colombia lo entendí. Un primo mío me dijo, te esperas allá de todo lo que tú quieras. Cuando llegué aquí no había nada. Me tocó dormir en la calle, comer en la sobra de los restaurantes. Me tocó vivir en la calle literalmente. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Sabe qué es duro? Que la madre de uno lo llame y le diga, papi, ¿estás bien? Estoy bien, mami. Y yo en un andén durmiendo en el frío de Bogotá. Y a su nombre. Pero eso
Muchas veces tenemos que pasarlo cuando le decimos a Dios, quiero cumplir tu sueño. Y a su nombre, ¿cuántos están listos para esto? Siguen las cosas. Dios empieza a procesarme. Me metí en ayuno, mi hermano querido, forzado. Parecía una gallina, comía crispeta en la mañana, al mediodía y en la noche. Y a su nombre. El que estaba acostumbrado a hacer tantas cosas, ahora le tocó ir a la presencia de Dios y clamarle a Dios para que Dios hiciera lo que él sabía hacer. Mire, usted, yo no sé si usted me va a creer o no, pero Dios envió ángeles a mi habitación a llevarme cosas que me sustentaban espiritualmente. Yo estaba mejor que familiares míos que trabajaban y comían 3 veces al día. Y a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios me llenaba. Se metía en mi cuarto una nube. A veces se me metía una silueta blanca en forma de hombre que me hablaba al oído y me decía, Leví, aquí estoy contigo. Y cuando sentía debilidad, me tomaba por la espalda y me levantaba y sentía que la unción estaba conmigo. Un día Dios me dijo, te vas a ir a una iglesia. Me fui a una iglesia. Ese día me fui con 2 pasajes. Y a su nombre. Y como andaba nuevo y venía de un evangelio religioso, tenía unos zapatos que donde yo caminara enfrente usted le sacaba los ojos. Y me puse esos zapatos nuevos, me bajé donde no era, como, sin decirle mentira, como unas 20 cuadras de donde era la dirección que tenía que llegar. Y empecé a caminar, llegué con los pies hinchados. Dios mío, yo grité al cielo, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Qué más quieres de mí? En ayuno, en esto, en lo otro, con los pies hinchados. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando, Señor? Y Dios me metió ahí para romper mi orgullo. ¿Alguien me está comprendiendo? Él me metió ahí para que yo pudiera entender la magnitud del compromiso en la que Él quería que yo entrase. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando Dios me llamó a ese propósito, yo llegué a esa iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia, había unos muchachos de Jesús para las Naciones. Y me dijeron, ustedes vienen de Venezuela, sí, vamos a hablar con ustedes. Y yo dije, Dios mío, Padre, gracias. Este es el que me va a sacar de este lugar, donde lo que estoy es pasando hambre, necesidad. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe a quién me presentó ese muchacho? Un muchacho que fue para la iglesia en Bogotá, con una pantaloneta. Bueno, una bermuda, no sé. Bueno, sí. Usted me entendió. Un mocho. Y con una camiseta así como negra, pero desteñida. Y yo le dije, pero por favor, yo peleaba dentro de mí. Pero como yo estaba conectado con Dios en ayuno y oración, imagínate toda esa semana en ayuno y oración, ángeles y todo Dios me mostró. Bendito el nombre de Jesús. Yo escuché la voz de Dios clarita que me dijo, háblale. Padre, pero por lo menos dame a alguien que me saque de esta pobreza, porque así somos. Y a su nombre. A veces nos llevamos malas percepciones, pero a veces Dios va a usar un Goliat para llevarte a la casa del rey. Así es, así es. A veces Dios va a usar un proceso donde te va a quitar todo para que realmente lo conozcas, como Job, que de oídas le había oído, pero ahora sus ojos lo estaban viendo en el proceso que estaba viviendo. ¿Alguien me está comprendiendo? Aleluya. Entonces, no te dejes llevar por las percepciones humanas, déjate llevar por la fe y por el Cristo que hace las cosas. Entonces, yo vine y le hablé de parte de Dios. Ese muchacho cayó, trajo a su esposa, le hablamos de parte de Dios, cayó la gloria de Dios y de pronto él me dice, ¿ya comieron? No, mi hijo. Yo por pena le dije, bueno, no. Pero por dentro estaba gritando, no he comido en 5 días, mijo. Estaba a punta de crispetas en la casa. Y a su nombre. Me dijo, espérese ahí porque mis papás vienen ahora. Y llegó una camioneta y nos montaron en esa camioneta. Yo me acuerdo que en ese entonces a veces me rebuscaba trabajando en un restaurante vendiendo almuerzos a 5,000 pesos hace 10 años. Y a su nombre. Cuando yo llegué allá que vi esa carta, hermano, yo sacaba cuenta, con un almuerzo de esto me como 5 almuerzos en la semana. Y a su nombre. Pero Dios me estaba llevando
del lugar de batalla a la casa del rey. Ese era el llamado. Ese era el momento donde Dios quería que levantara mi voz. De pronto, bendito el nombre de Jesús, pasó ese momento y ellos me dijeron: no sé qué tienen ustedes, pero van a ir para mi casa. Y cuando llegué a la casa sentí la voz de Dios que me dijo: escribe en un papel todo lo que ellos necesitan, que se los voy a dar. Y a su nombre. Wow. Y yo lleno de temor, porque escúcheme, yo vengo de una generación donde los profetas llegaban a la iglesia y uno se escondía. ¿Usted me está comprendiendo? Y yo lleno de temor saqué voz de donde no tenía y le dije: mis hermanos, escriban en esa hoja todo lo que ustedes necesitan, que Dios se lo va a dar. Ellos escribieron un poco de cosas que yo le digo sinceramente, yo me fui nervioso de ese lugar. Ellos escribieron ahí bodegas, casas, carros, porque era gente importante de la ciudad de Bogotá. No había pasado una semana cuando me llamaron nuevamente y me dijeron: todo lo que está escrito en ese papel, Dios ya no los dio. Ahora quiero que vengan a mi casa y a su nombre. ¿Cuántos servidores hay aquí? Porque le estoy hablando de los servidores, la gente que va a servir a Dios, la gente que va a creerle a Dios, la gente que va a cumplir el sueño de Dios en este tiempo. Yo me fui para su casa y cuando llegué a su casa empezaron a llorar ellos. Y cuando ellos empezaron a llorar, bendito el nombre de Jesús, me dijeron: de ahora en adelante ustedes trabajarán para nosotros. Y yo: aleluya. ¿Dónde está la escoba, la plata? ¿Qué hay que hacer? Mejor dicho, yo aprendo rápido, porque así somos nosotros, percepciones equivocadas, buscando cosas que no se nos han perdido. ¿Alguien está aquí conmigo? Escúchame. Cuando esto pasó, ellos me dijeron: de ahora en adelante ustedes servirán a Dios y nosotros los vamos a patrocinar. Ustedes nada más se van a encargar de ganar almas para Cristo, que nosotros los vamos a patrocinar. Ustedes nada más se encarguen de orar, de hacer la voluntad de Dios aquí, que nosotros lo vamos a patrocinar. Y a su nombre. Gloria. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las tuyas. Amén. Cuando tú te encargas del propósito de Dios, Dios se va a encargar de los tuyos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Juan capítulo 15 que nosotros debemos de estar pegados a la vid verdadera, que es Cristo. Porque todo el que esté pegado a la vid, dice la palabra, que dará mucho fruto. ¿Cuántos van a dar fruto? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos conectados. La Biblia dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Así es. La palabra de Dios dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así es. Dice la palabra de Dios que entonces, aleluya, cuando nosotros nos conectamos a ella, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, porque sin Él nada podemos hacer. Así es, amén. ¿Alguien me está comprendiendo? Amén. Escúcheme. Entonces Dios empezó a llevarnos a otros niveles de compromiso, otros niveles donde el Señor quería que fuéramos más profundos. Bendito el nombre de Jesús. Un día con mi esposa, ya en Bogotá, le dije al Señor: Padre, gracias por lo que has hecho conmigo, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que he conseguido, pero yo quiero que tú hagas un milagro. Mi esposa y yo tenemos 3 años, y a su nombre. Por eso es que le dije que el 3 Dios me habla, y a su nombre. Tengo 3 años con mi esposa y no hemos podido concebir hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que mi esposa tiene medio ovario nomás. Y a su nombre. ¿Cuántos están listos para esto? ¿Cuántos están esperando un milagro como este? Prepárese, porque lo va a recibir. Yo le oré al Señor, le dije: Señor, dame un hijo. Y Dios me dio un hijo. Ese hijo se llamó Juan Esteban. Y le voy a decir por qué se llamó. Porque yo con mi esposa entramos en un proceso de 4 meses y medio. Juan Esteban era un niño 7 mesino, bendito el nombre de Jesús, que Dios nos los entregó después de 3 años. Porque a veces nosotros pensamos que ya tenemos, aleluya, la recompensa, o quizás ya tenemos lo que ya Dios nos dio.
lo que ya Dios nos dio y nos vamos a quedar ahí. A veces Dios quiere más que eso para que tú no te enamores del milagro, sino que puedas crecer, sino para que puedas madurar, sino que puedas entonces aprender de las cosas que Dios va a hacer. ¿Alguien me está comprendiendo? Entonces yo salí con mi esposa, bendito el nombre de Jesús, un embarazo normal hasta que llegó el mes 7. Y a su nombre. En el mes 7 nos dice hay complicaciones con el niño, hay que sacarlo. Y empezó una prueba de fe mayor. Porque esta prueba de fe, aleluya, para mí fue una prueba donde yo sentí que el horno lo calentaron 7 veces más. Pero la Biblia me enseña, bendito el nombre de Jesús, que todo el que está pegado a la vid verdadera va a producir mucho fruto. Que todo el que está conectado a la vid verdadera va a ver la mano poderosa de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, aleluya, yo empecé en ese proceso con mi esposa. Los médicos me decían, el niño no va a poder nacer vivo. Y yo me metí a orar. Esa fue mi universidad de oración. ¿Alguien está aquí conmigo? Hermano, yo no dormía orando. Madrugadas orando. Mañanas orando. Todo el tiempo orando, clamándole al Señor. Mire, y en mi proceso, como decía ahorita el pastor, uno de los pastores que predicó, el segundo que predicó, bendito el nombre de Jesús, aleluya, mi hijo estaba en el hospital y ¿sabe quién era el que llegaba a hacer asado a la iglesia? Le dijo Josué, ya su nombre. Mi hijo en el hospital y ¿sabe quién era el que a veces predicaba? Le dijo Josué. Mi hijo en el hospital y ¿sabe quién era el que abría y cerraba la iglesia? Le dijo Josué. Porque nada puede tenerte para hacer la obra de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Amén, cuando tú estás pegado a la vid, nada te va a mover de hacer el propósito de Dios. Cuando tú estás pegado a la vid, nada te puede sacar de hacer la voluntad de Dios, aunque te estés muriendo. Así es.